¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy platicaremos de un tema muy interesante que son los derechos humanos. No olviden que este programa llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Y nos acompaña en este estudio el doctor Fernando Toller, quien es director del posgrado de la Universidad Austral en Argentina y a quien le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros. Doctor, bienvenido. No, por favor, para mí es un gusto enorme estar con usted en este programa que se ha venido difiriendo en el tiempo, pero siempre tuve muchísimas ganas de venir para acá y finalmente pudimos cuadrar para estar, así que para mí la verdad es un verdadero gusto. Y la segunda vez que estoy en el canal judicial, la cual es una iniciativa, por cierto, única en las Américas y posiblemente contando también Europa, Estados Unidos, algo que no he visto en ningún lado, y es extraordinario lo que hacen aquí. El día de hoy tenemos un programa del cual hablaremos sobre ponderación de derechos humanos y hay temas interesantísimos, así que sin mayor preámbulo yo le propongo que iniciemos el diálogo ante la ley. Adelante. Y la primera pregunta que tengo que hacer por obvias razones es, ¿qué entendemos por derechos humanos? Bien, los derechos humanos es, por un lado, desde un punto de vista un poquito más técnico, es como la armadura de los bienes humanos básicos. Quiero decir, los seres humanos tenemos ilusiones, necesidades, necesitamos comunicarnos, necesitamos trasladarnos, necesitamos aprender, necesitamos opinar, necesitamos tener cierto grado de propiedad, etc. Son bienes que necesitamos para podernos desarrollar. Los derechos humanos son esos bienes y a la vez son la cobertura de los bienes, o sea, como una especie de armadura que básicamente tiene una supremacía, o sea, que está por encima de lo que decidan los poderes estatales o supraestatales sobre los mismos, y tiene también determinadas garantías de velocidad, digamos, el amparo, por ejemplo, aquí en México, el mandato de seguridad en Brasil, las injunctions anglosajonas, la acción de tutela en Colombia, son distintos modos de una acción preferente, rápida, para poderlos tutelar. ¿Por qué? Y porque son lo más importante del mundo del derecho. Pero estos derechos humanos, ¿el Estado los reconoce? ¿El Estado los otorga? ¿En dónde se encuentra radicado el derecho humano? A ver, hay toda una discusión atrás de eso que separa aguas entre, para ser un poco técnico, entre el positivismo, o sea, entre el que piensa que solo la ley, en sentido estricto o en sentido un poco más amplio, pero solo la decisión humana es fuente de derecho y por tanto fuente de derechos, y los que piensan que el Estado, la ley, se llame parlamento, se llame costumbre, se llame comunidad, se llame como sea a lo largo de los siglos, no es la fuente última, sino que hay valladares que no pueden sobrepasarse, porque si hacemos eso estamos dejando de ser una comunidad que sea digna de ser llamada humana. Por ejemplo, el Bundestag alemán tomó varias decisiones sobre el pueblo judío o sobre los alemanes de origen judío en determinados momentos, antes del año 39 y después del año 39. Por ejemplo, que no pudieran comerciar, que no pudieran estar en medios de comunicación y finalmente que estuvieran en guetos, normas que fueron publicadas, etc. Y que, de las cuales la gran mayoría del pueblo alemán estuvo de acuerdo y que fueron votadas por los partidos. ¿Son válidas? Bueno, meramente son vigentes, quiero decir, meramente son efectivas, porque está la fuerza para ponerlas en vigor. El apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. El apartheid era constitucional, legal, todo perfecto. Las personas de color no tienen derecho a participar, solo los africanos, etcétera, los descendientes de blancos eran los que tenían derecho a estar en determinados lugares, a gobernar el país. Entonces, cuando uno dice el Estado reconoce u otorga los derechos humanos, el Estado puede otorgar algunos derechos, como por ejemplo un subsidio a determinadas personas para poder ir al colegio secundario. Eso es un derecho adquirido, concedido. Determinadas personas que tengan esta característica le damos un subsidio. Determinadas personas que tengan otras características le damos una beca para que vayan a hacer un doctorado a Alemania. Determinadas personas que tengan tales características tienen derecho a acceder a un crédito beneficiado para viviendas populares. Ahora, si yo tengo derecho a opinar, a aprender, a pensar, a casarme, a rezar, a trasladarme, a asociarme, eso el Estado no me lo puede otorgar, sino que el Estado lo reconoce. Y si de hecho uno mira
las convenciones internacionales de derechos humanos y las declaraciones a partir de la Declaración de Virginia y antes también, 1776, y todas las posteriores, todo el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de reconocimiento, de respeto, de estar ante una realidad que está ahí y que uno meramente toma acta, de un modo formal jurídico, levanta acta de que ahí hay algo que no se puede tocar, que son bienes intangibles de la persona. Por tanto, la respuesta última es: el Estado reconoce los derechos humanos, no los otorga. Ahora, doctor, si los reconoce, eso nos lleva a suponer que hay algo en la persona que propicia esto. O sea, hay algo que se llama dignidad humana. Algunos autores inclusive he oído que destacan mucho el tema de la dignidad humana como motor primero de los derechos humanos. ¿Es correcto? Es correcto. Algunos hasta dicen que la dignidad es un derecho. En rigor, así técnico, la dignidad no es un derecho, sino que es el fundamento de los derechos. O sea, uno tiene derecho a, por ejemplo, a la libertad de expresión o a la libertad de comunicación, al derecho a transitar. Ahora, esos son derechos concretos. Uno lo que tiene son derechos concretos. ¿Por qué tenemos derechos? En el fondo tenemos derechos, siendo un poquito así más técnico, tenemos derechos porque somos capaces de ser dominus sui. O sea, el ser humano tiene una capacidad que no la tienen las cosas y no la tienen los animales, de poder autogobernarse, de poder autonormarse. Y tiene unas características como por ejemplo conocer, amar, hacer poesía, pensar en el fondo, querer cosas, aún querer cosas que sus sentimientos le dicen que no, como por ejemplo el jugador de fútbol agotado a los 80 minutos quiere seguir corriendo aunque sus sentimientos le dicen que no. Entonces el ser humano tiene unas características muy particulares y eso hace que tenga lo que se le llama dignidad, porque está por ejemplo en la Constitución alemana en los primeros artículos diciendo, bueno, ¿el fundamento de esto qué es? Y los fundamentos es que el hombre es alguien especial. El hombre es alguien especial. Esto de la dignidad se ha hablado por siglos, pero de los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, la noción de la dignidad, el concepto de la dignidad, la necesidad de la dignidad, la búsqueda de la dignidad, la protección de la dignidad, ha sido un tema absolutamente en el top de los intereses jurídicos. ¿Por qué? Y porque vimos las consecuencias de olvidar, despreciar este concepto y de pensar que determinados hombres tienen derecho a decidir quién puede pertenecer al club. Entonces, determinados hombres dicen, no, las personas de color en Sudáfrica no pertenecen al club, ¿no? Determinados hombres en Estados Unidos decían, claro, no, es que las personas de color son esclavos y por tanto la Corte Suprema mismo dijo, son semovientes, como las vacas, como sí, los animales. O sea, semoviente es una palabra del derecho romano, sí, decir, bueno, lo que no es mesa, ni árbol, ni persona humana, y anda por ahí caminando, es un semoviente, se mueve por sí mismo, como un animal de la granja, ¿no? Entonces, en el caso de Dred Scott versus Sanford, Scott era un esclavo del sur que se había escapado al norte. Según las leyes, los que se escapaban al norte ya eran libres, y hubo una acción de reivindicación, que es una cosa que desde el derecho romano se utiliza sobre las cosas, para que la cosa mía vuelva a mi propiedad. Entonces Sanford hizo una acción de reivindicación para que Dred Scott vuelva, y la Corte Suprema, los hombres más inteligentes de su tiempo, en 1856, dijeron, Dred Scott es semoviente, es cosa, tiene que volver al dominio del otro. Eso desató la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra de Secesión. Entonces, haber olvidado la dignidad conduce a consecuencias absolutamente desastrosas. Solamente para precisar, esto nos lleva a suponer que hay una especie de derecho prepositivo. Podríamos hablar con este tema de que el Estado está reconociendo un derecho previo al Estado. ¿Podríamos decir que hay un derecho prepositivo? Totalmente, y hay distintos modos de... A ver, en el derecho moderno, 2012, el legalismo puro prácticamente está en estado de conserva. Sin demérito de los colegas que siguen manteniendo esta teoría, pero el señanismo puro, por ejemplo, está en franca retirada. A veces se dice que, por ejemplo, en México es mediodía cuando en París ya es el atardecer. Entonces, a veces estamos siguiendo cosas que ya pasaron. En Europa quedan pocos positivistas puros, sino que aún los positivistas reconocen derechos morales,
todo lo que se llama el positivismo incluyente o el positivismo conceptual, que dicen, bueno, efectivamente la moral tiene que ver con el derecho, no es una cosa absolutamente separada como pensaba Kelsen. Pero además hay una cosa, el propio Kelsen, Spemann, filósofo alemán, dice, uno puede negar los derechos humanos hasta el momento en el cual se le nieguen a uno. En ese momento se vuelven evidentes. El propio Kelsen, que era, digamos, formaba parte de la nación austríaco, pero formaba parte del pueblo judío, cuando fue el Auschwitz y Hitler tomó Austria, él, toda su teoría pura, que había sido publicada en el año 34, venía a decir, el Estado es, digamos, el derecho es ingeniería puesta al servicio de la política y del poder, o sea, el derecho es solo ingeniería. Tiene otro libro, What is Justice, donde dice, ¿y qué es la justicia? La justicia no tiene nada que ver con el derecho. Él, que había escrito todo eso, cuando vio lo que estaba pasando, hizo lo de sentido común, claro, lo de Spemann, él siempre negó los derechos humanos. ¿Qué hizo? Y se fue a Berkeley, Estados Unidos, California, lo más lejos que pudo encontrar. Y ahí dio clases hasta el final de su día. Claro. Entonces, y es muy lógico que haga eso. Entonces, no, claramente, digamos, ¿hay derechos prepositivos? Sí, hay derechos prepositivos. O sea, el Estado sudafricano, cuando excluyó durante décadas a las personas de color y las avasalló y las metió en guetos, en barrios, lo que hizo el Estado alemán en la época de Hitler, con el pueblo judío, ¿eso era injusto o era simplemente desagradable, malo, aún inmoral? No, era desagradable, inmoral, era injusto. O sea, es un régimen de violencia, de injusticia, donde no se está respetando, en el fondo, lo del piano, dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es el derecho, eso ha sido el derecho por 2000 años, y olvidarlo, pensar que la justicia no es parte del derecho, es perder el auténtico aroma y el sabor del derecho que siempre fue otro. Y mutan, porque también en la evolución humana, a todo parece indicar que estos llamados derechos humanos se van ensanchando, o vamos adquiriendo una nueva noción de estos derechos humanos. ¿Hay mutabilidad en los derechos humanos? A ver, para ser así muy concreto y muy específico, y que la audiencia sea bien, yo diría que sí y que no. Y que no. A ver, mutan. Por un lado, Jacques Maritain decía que, digamos, los derechos humanos son, en fondo, derechos naturales, o sea, algo que tenemos por ser hombres, por ser dignos. O en el fondo, ¿cuál es el título del derecho humano, por ejemplo, a la libertad de expresión? Y el título no es un papel que dice que compré una casa, ese es el título de propiedad. El título no es que me lo donaron, el título es la humanidad. O sea, como soy ser humano, tengo derecho a expresarme, por ejemplo, en este momento. Entonces, por tanto, esos derechos son, digamos, naturales, en el sentido de, soy ser humano, es natural que tenga este derecho, es propio que tenga este derecho. Si uno no quiere decir la palabra natural, puede decir adecuado, como propio, necesario a determinado ser, como es la humanidad, la raza humana. Entonces, Jacques Maritain decía que hay una ley natural ontológica y una nociológica. ¿Qué quería decir? Quería decir, una cosa es la ley natural con todas sus exigencias, y otra es lo que vamos conociendo a lo largo de la historia de las exigencias de lo que somos como personas dignas. Entonces, en determinados momentos, digamos, la ciencia del derecho y la propia sociedad y el debate y la propia conciencia del ser humano sobre sí mismo va haciendo que uno va adquiriendo mayores cotas de conciencia. En general, también hay retrocesos, y los ha habido serios en la historia. Entonces, en ese sentido, no es que mutan, es que se develan. Se develan. En otro sentido, se podría decir que hay alguna mutación histórico o geográfica. Por ejemplo, derecho a la salud. Si yo estoy en el medio del Amazonas, con una tribu ancestral que está viviendo ahí, y resulta que tengo dolor de muelas o me está pasando algo, a lo que tengo derecho es que el anciano de la tribu venga y haga algo conmigo, intente tironearme la muela, etcétera, o si me duele algo, me pongo una cataplasma para que me deje doler. Si estoy en Nueva York y me está pasando algo, quizás tengo derecho a ir a la Clínica Mayo para que me curen. Entonces, tiene esa variación de acuerdo a las posibilidades reales, porque los seres humanos, los derechos humanos no son una entelequia, sino que son qué es lo que es posible aquí y ahora, y a lo que uno tiene un título exigible con relación a otros.
Entonces, en ese sentido hay una variación geográfico e histórica, de decir, ahora la obra social te paga las gafas, y en el siglo XII no tenías gafas. Claro. Y tú y yo no veríamos ni siquiera el camerámano. Claro. Hay un tema de conflicto en los derechos humanos que me gustaría tratar volviendo del corte. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la ponderación de los derechos humanos con un invitado de lujo, el doctor Fernando Toller. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Fernando Toller del tema de ponderación de derechos humanos. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter en @gtenorioc, o bien enviarnos sus dudas, comentarios o sugerencias al correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, en donde con gusto contestaremos todas sus inquietudes o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Y bueno, seguimos platicando del tema de los derechos humanos. Ya el doctor Toller nos ha puesto una buena, por decirlo de alguna manera, una buena repasada del tema de derechos humanos para entender a lo que queremos llegar, que es cómo ponderamos los derechos humanos. Y la primera pregunta que tendría que hacerla es, ¿los derechos humanos entran en conflicto? Hay momentos en los que todo parece indicar que los derechos humanos entran en conflicto cuando, por ejemplo, con motivo de mi libertad de expresión, daño el honor de una persona, daño la vida privada de una persona. ¿Hay este conflicto? ¿El juez que resuelve tiene que hacer un ejercicio de ponderación? ¿Solamente armoniza? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, en este punto estoy en posición minoritaria. O sea, si estuvieran aquí sentados el 95-98% de mis colegas dirían que sí hay conflicto y que hay que ponderar y que un derecho prevalece sobre otro por alguna razón. Personalmente estoy en contra de todo esto por varias razones. Para tomar algún ejemplo y después vamos a lo más teórico. Yo tengo libertad de expresión y la otra persona tiene derecho a la privacidad, dijo usted. En este sentido, habría que decir, bueno, a ver, los romanos decían, publice tractanda, privata, privata. O sea, lo público debe ser tratado públicamente, lo privado debe ser tratado de modo privado. Si realmente estamos hablando de algo privado, no hay derecho a libertad de prensa o derecho de información sobre el punto. ¿Por qué? Porque lo que fundamenta la libertad de expresión, su finalidad, y el fundamento es, hay varios fundamentos, pero por ejemplo, el más importante hoy por hoy es el fundamento de generar una opinión pública fuerte en una democracia para que haya un debate en materia electoral, en materia gubernamental, en materia social, un debate fuerte para que la sociedad se autogobierne y pueda elegir sus caminos. Entonces, en ese sentido, si hay algo realmente privado en la persona, digamos, ¿qué es la libertad de prensa? Decir lo que a todos concierne e interesa. Entonces, tiene que haber un interés público en lo que uno está diciendo, tiene que haber veracidad o verdad, y hay discusiones que ahora no vale la pena entrar en esa información, y por tanto no tiene que haber daño. Entonces, si yo estoy hablando de algo privado de una persona, sea el tema X, no puede ser algo que a todos concierne e interesa. Y acá es interesante distinguir una cosa que Lord Laughlin de la House of Lords decía, bueno, hay que distinguir el interés del público del interés público. O sea, el interés público es un concepto de que lo que a todos concierne e interesa para la dirección de la comunidad. El interés del público es si hay determinadas personas que están, digamos, con interés de consumir determinado producto. Entonces, hay mucho público que está atrás del morbo. Entonces, digamos, cuando se está violentando la privacidad, no estamos ante el interés público, sino que estamos meramente ante el interés del público, y por tanto, fíjate cómo ahí es un típico ejemplo de armonización de los bienes. Si es algo realmente privado, no se puede comunicar. Y la libertad de prensa no se ve afectada para nada, está absolutamente respetada. Si se priva de decir algo de la intimidad de otra persona, porque su objeto es otro. En cambio, si estoy diciendo, ahora, supongamos, pongamos el alemán que tuvo secuestrada a esta chica en su casa, sometiéndola, etcétera, etcétera. ¿Podría decir que es algo privado de él si tenía relaciones con ella o no? Y no puede decir que es algo privado de él. ¿Por qué? Porque está afectando a terceros
Entonces, la privacidad no es si es en su casa o es en la esquina, sino que la privacidad es, si yo construyo una bomba atómica en mi sótano, no es un tema de privacidad. Si yo en cambio leo El Quijote de la Mancha en un parque, es un tema de mi privacidad. O sea, no depende tanto de dónde estoy, sino que depende de la sustancia del tema. Entonces, cuando la prensa informa, por ejemplo, de lo que está pasando, por ejemplo, abusos sexuales a menores, etcétera, no se puede invocar la privacidad, porque hay un interés público en evitar esos daños. Entonces, ahí se armonizan todos los bienes. Digamos, se puede ir un poco más a la teoría que está atrás de esto. Tomaba el ejemplo de la privacidad o el tema del honor. Supongamos, una persona roba un banco, es detenida, se comprueba, están las cámaras de seguridad, están los testigos, los cajeros, determinados parroquianos que estaban ahí yendo a depositar alguna moneda, y entonces va preso. Y él podría decir, han violado mi honor, porque ahora salió en el telediario, en el noticiero, que yo era ladrón, y ahora todos saben que soy ladrón. Claro. Bien, los romanos decían, propio turpitudine nemo auditur, o sea, nadie puede alegar su propia torpeza. Si uno decide ser ladrón y el resto se entera, digamos, no hay un daño del que dice él es un ladrón, no hay un daño antijurídico, sino que es un acto de justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Decía Calderón, a quien honor, honor, y seguía, pero bueno, a quien honor, honor, y a quien deshonor, deshonor. Si es un ladrón, digamos, hay que buscar en cada derecho estos puntos de equilibrio para buscar el verdadero bien que se defiende y entonces encontrar armonía. Además, es imposible que estén en contradicción dos bienes en un caso concreto, por eso viola el principio de no contradicción, viola la regla de lógica. Cuando un juez tiene que resolver esto que se muestra como una especie de conflicto entre dos derechos, en realidad entonces lo que hace o lo que debe hacer es armonizar. Claro, en lugar de resolver el conflicto desde un punto de vista técnico, para mí lo que tiene que hacer es disolver el conflicto, que es develar cuál de los dos litigantes tienen un título legítimo y exigible en el caso, porque lo que están haciendo o lo que están queriendo evitar hacer o lo que están demandando que otro les dé está dentro de lo que yo llamo el ámbito de funcionamiento razonable de un derecho, o lo que la doctrina alemana llama el contenido esencial del derecho, o lo que en mi Constitución es el contenido inalterable del derecho. Entonces, esto puede ser fácil en un caso y muy difícil en otro. Uh-huh. Yo no estoy hablando acá de fácil y difícil, estoy hablando de lo que es. Yo no puedo decirle a doña Rosa que fue a comprar unos tomates y los tomates le gustaron o no le gustaron, ella piensa que estaban mal, entonces va para que le devuelvan el dinero y el verdurero no se los quiere devolver. Entonces yo no puedo decirle al verdurero, usted tiene derecho a no devolver el precio, y decirle a doña Rosa, usted tiene derecho a recobrar el precio, porque doña Rosa va a decir, los juristas se han vuelto, decían los españoles, majaretos, o sea, ¿tan locos? ¿Qué les pasa? O tengo derecho a que me devuelvan la plata, o no tengo derecho. Claro. Bueno, esto que es tan sencillo de ver en el derecho privado, en el derecho público, por diversas razones, se opaca. Y la gente piensa que doña Rosa tiene derecho a cobrar y que don Juan el verdurero no tiene derecho a no pagarle. Dicho de otro modo, yo tengo derecho a mi privacidad y a que no hables, tú tienes derecho a violar mi privacidad y a hablar, etc. Entonces, ¿por qué? ¿No? Si estamos hablando de títulos, digamos, el derecho es una gran máquina de descubrir títulos legítimos y exigibles en los casos para darle a cada uno lo que le corresponde, que es honrar su título. Honrar su título. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez ante un caso? Con distintos elementos, más difíciles, más fácil, lograr descubrir si tiene razón A, porque tiene realmente un derecho contra B a que haga, a que deje de hacer o a que le dé, o si tiene razón B a dar, hacer o no hacer, porque tiene un título exigible contra A, o si tienen parte de razón cada uno, distintas partes de razón, y hay una cuarta posibilidad, que es que no tengan razón ninguno de los dos. Son casos raros, pero fíjate, suponte dos personas supuestamente herederas en una sucesión donde el que murió no dejó testamento, lo que se llama una sucesión ad intestato, por tanto la herencia está ahí, lo que en derecho se llama herencia yacente, está ahí caída, y van dos personas que no tienen derecho, porque no tienen lo que en derecho se llama legítima, no son sucesores legítimos, legítimo no en el sentido que uno podría entender en la calle, sino que no tienen la cuota que da el derecho, que es la porción legítima para acceder al bien, sino que son
por ejemplo, no son hijos, no son nada. Ellos quieren hacerse pasar, litigan entre ellos y en realidad ninguno de los dos tiene bienes. Pero te cuento un caso más divertido. En Argentina hubo un caso, una vedette, que se ha cansado de mostrar su vida y mostrar su cuerpo, pero una vez una revista no le pagó para unas fotos. Era una salida con un noviecito, etc. La revista no era New York Times, ni era el Times, ni era Newsweek, ni era Wikileaks, o sea, estamos hablando de una revista de paparazzis, o sea, no era la revista Paparazzi Argentina, la otra, pero una revista de amarilla. Entonces, la vedette dijo, mi intimidad, mi dignidad, mi privacidad, y la revista dijo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el bien común, la opinión pública, y el juez lo que dijo es, me pueden dejar de molestar, por amor de Dios, tengo un montón de problemas importantes, porque ni usted se dedica a negocios de opinión pública, libertad de prensa, derecho de información, política, y usted, por favor, ha vendido la intimidad tantas veces que se ha olvidado, y ahora resulta que se viene a hacer la agraviada. Ninguno de los dos tiene razón de estar aquí haciendo perder tiempo al tribunal. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la quinta posibilidad? La quinta posibilidad es que tú tengas todo el derecho contra mí a exigirme todo, y yo tenga todo el derecho contra ti a negarte todo. Esto viola una cosa que Aristóteles llamó el principio de no contradicción. Es imposible que esto sea así. Le quiero proponer meternos a un tema complejo, sobre todo que ha suscitado muchísima polémica. Porque el anterior fue complejo. El anterior fue muy complejo, pero este es todavía más complejo por lo que implica y por el debate que ha suscitado. Cuando las mujeres se acercan a la corte a decir que ellas tienen derecho sobre su cuerpo, están reclamando la prevalencia de un derecho sobre la vida de un ser humano. ¿Cómo resolvemos este asunto? Vexata cuestio, dirían los romanos, o sea, porque en realidad, compleja, efectivamente. Con lo que hemos venido platicando, no hay una prevalencia de derecho. Es imposible, en este caso, hablar de una prevalencia de derecho. A ver, ¿la mujer tiene derecho sobre su cuerpo? Sí, hasta un punto. Por ejemplo, ¿puede vender un riñón? No puede vender un riñón, el derecho se lo prohíbe. Está expresamente vedado. Si hubiera comercio de órganos, irían presos. A su vez, si la mujer vende el riñón y no le pagan, no tiene derecho a ir al juez a decir, por favor me paga el riñón. Dicho de otro modo, si yo le pago el riñón a una mujer para que me lo dé para un trasplante y después se niega a dármelo, no puede un juez decir, por favor, yo di mi dinero, ahora que me den la prestación o que me devuelvan el dinero. El juez va a decir, ni le devuelven ni nada porque el derecho no se presta a ejecutar contratos contrario a la licitud del objeto del acto jurídico. Si el objeto del acto jurídico, traspasa cuestiones de buenas costumbres, moral, dignidad de la persona, no son ejecutables. Entonces, ¿la mujer tiene derecho a su cuerpo? Sí, acabo de poner una salvedad, por ejemplo, la venta de órganos. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente. Todas las partes del cuerpo de una mujer tienen su ADN. Todas. Cuando uno toma un vaso de agua, esa pequeña grasitud que queda en el vaso, que en un vaso de plástico con rugosidades no se nota, pero que en un vaso de cristal uno podría verlas, y que de luego están, viene el cuerpo de la policía científica y sabe mi ADN. Claro. Estoy lavándome los dientes y el cepillo de dientes le va a quedar un trocito de mi ADN. Además, nuestra piel, y en la Ciudad de México, que tiene 40 y pico % de humedad, como he podido padecer estos días, uno está desprendiendo trocitos de piel. Todo en mi cuerpo, desde el pelo hasta la uña, tiene el mismo ADN. El producto, bebé, persona, víscera, llámesele como quiera, que está dentro del vientre de la madre cuando está embarazada, tiene un distinto ADN. Entonces, primero, ¿estamos hablando de su cuerpo? Pongamos las cosas en su dimensión. En su dimensión. ¿Es su cuerpo o está dentro de su cuerpo? ¿Qué cosa distinta? Entonces, no es su cuerpo, porque científicamente, genéticamente, es para aplazo en primer año de medicina decir eso. Entonces, pero no solo el ADN, sino cosas mucho más sencillas como hasta el grupo sanguíneo y factor, pueden ser totalmente diversos. Toda la sangre que circula en una mujer tiene el mismo grupo de factor, pero el no nacido puede tenerlo distinto. Entonces, la cuestión es, ¿la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo? Sí. ¿Eso le da patente de corso para matar? No. Entonces, acá también hay un tema. Esto es una cuestión de la privacidad, de la intimidad. Los estadounidenses aprobaron el aborto diciendo que sí. Yo tengo privacidad sobre lo que no afecta a terceros, ¿no? Claro. En cuanto empezó a afectar a terceros, ya interviene el derecho. Entonces,
Si el no nacido es un tercero, no hay privacidad. El tema de la interrupción del embarazo no es un problema de privacidad, sino que es un problema de derecho y de respeto de derechos de terceros. Y claro, algunos refieren que, bueno, antes de un determinado tiempo, las famosas 12 semanas, no hay propiamente constituido un ser humano, pero pues esto sería ridículo, ¿no? Porque entonces, ¿de qué naturaleza estaríamos hablando? Si ya está constituido, el ADN se constituye inmediatamente con la fusión celular, ¿no? Efectivamente, cuando los pronúcleos se fusionan, se genera una nueva célula que se divide rápidamente y que tiene los cromosomas humanos. Entonces es distinto a cualquier otra biología, claro. Tiene los cromosomas humanos, con un ADN distinto al de la madre, que participa de la genética parcialmente de la madre, pero que es una genética nueva, es un fenómeno nuevo, que además tiene un motor de auto, digamos, es como un programa autoejecutable, ¿no? Cuando uno en la computadora ejecuta un programa y el programa ya va cargando y pone esta carpetita aquí, claro, modifica el sistema operativo porque ya el programa se ocupa. En ese momento ya está determinado, por ejemplo, que íbamos a ser miopes nosotros y que tú ibas a conservar el pelo negro y que yo lo iba a perder. Entonces, eso ya está en ese momento porque están los datos genéticos, la carga genética. Entonces, digamos, en potencia está todo. ¿Por qué a las 12 semanas? ¿Qué es lo que pasa a las 12 semanas? Si desde el momento 0 hasta los 9 meses es agua y comida. Agua, oxígeno y comida. Entonces, algunos dicen, no, pero la corteza cerebral era no sé qué. Entonces yo digo, a ver, ¿y qué determina la humanidad? La corteza cerebral, y uno podría decir, no, qué sé yo, una modelo que decir, a mí me interesa mucho más que mi corteza cerebral, me interesa todo el resto del cuerpo, porque claro, no sé qué. Entonces, pero pongamos otro ejemplo. Supongamos que hay una razón para dudar. Supongamos, la genética dice que ahí está todo. Varios premios Nobel genetistas dicen ahí está todo. Entonces, poner plazos es una decisión del poder que haya hecho, pero es una decisión arbitraria. Pero supongamos que hay razón para dudar. Fijémonos lo siguiente, voy de cacería, se mueven unos arbustos, sé que hay, digamos, que puede haber hombres en la zona, y hay ciervos también en la zona, y otros animales, y disparo, y mato a un hombre. ¿Eso es un accidente de casa o es un homicidio con dolo eventual? Claro. Es un homicidio con dolo eventual. Claro. Entonces, cuando pongamos otro caso, voy con el carro, vengo aquí por Revolución, donde estamos grabando, y voy a 130. Y digo, voy a 160 en una noche. Y el que va conmigo dice, oye, cuidado porque si se atraviesa alguien, acá en Revolución hay algunos bares y a determinada hora de la noche la gente sale más bien como el zorro, sí, haciendo setas, hueses. Entonces, y si alguien se atraviesa, no me importa. Entonces, digamos, cuando uno asume el riesgo de poder matar, el derecho castiga, ¿no? Supongamos otro modo, que uno dice, un ingeniero va a hacer un puente y le calcula más o menos a la seguridad estructural. Bueno, pero no le calculó bien, fíjate, en este caso se equivocó, se cayó el puente. ¿Es responsable? Bien, si tenemos una duda razonable de que estamos ante una persona, no se puede actuar en contra de la persona. Claro. Por el principio pro homine. No se puede actuar. Entonces acá hay un tema muy interesante que es, hemos padecido muchas cosas en Latinoamérica. Hemos tenido desapariciones, torturas, regímenes terribles, y ha crecido una conciencia muy buena de dignidad, de respeto y de absolutos morales. Es decir, Carlos Santiago Nino, compatriota mío, tristemente falleció joven, pero una persona que dejó una marca importante, tiene un libro que se llama Juicio al mal absoluto. Juicio al mal absoluto. Es decir, cuando una persona se arroga el derecho sobre otra para torturarla, no considerar a la persona, someterla a esclavitud y finalmente matarla, es el mal absoluto. Cuando yo tomo un embrión y me dedico a hacer experimentos a ver cómo funciona la cosa, cuando yo tomo un embrión, embrión es un término técnico simplemente para determinar cómo uno puede decir adolescente, niño, adulto o anciano. O sea, no es que embrión estamos hablando de mitocondrias, claro,
y después cuando hablamos de bebé, o sea, no, es simplemente modo de determinar determinados estadios de desarrollo, del mismo modo que yo no soy el mismo cuando tengo 1 año y cuando tengo 10, que cuando tengo 90. Hay estadios de desarrollo. Claro. Entonces, la medicina nombra esos estadios de desarrollo para con una palabra determinar y dar a conocer miles de condiciones biológicas del ser humano en ese momento. Para eso sirve. Cuando digo el anciano, cuando digo el puber, el prepúber, etcétera, estoy diciendo en una palabra miles de condiciones psicológicas, biológicas, etcétera. Entonces, claramente yo no puedo agarrar un embrión y tenerlo congelado, tener una cárcel, donarlo. No, el derecho romano distingue personas y cosas. Personas y cosas. ¿Qué hay entre medio de personas y cosas? No, no hay nada. Pero acá resulta que nos hemos creado 2300 años después, no. Tenemos una cosa que en un momento, por la varita mágica de la Corte Suprema, se convierte en persona. El hada madrina. No dice, qué peculiar. Lo que la biología no logra hacer, lo decide la Corte en una sentencia. Todo parece indicar que es un tema más ideológico que verdadero. Yo le propongo que vayamos a un corte y regresando platiquemos sobre otro tema de ponderación que podría ser a lo mejor el tema de la eutanasia. No se vayan, estamos platicando con el doctor Fernando Toller. Volvemos en un minuto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Fernando Toller acerca de la ponderación de derechos humanos. Y doctor, en el bloque anterior, bueno, tratamos varios temas complejos y el último que tratamos, que fue el asunto del aborto, pues resultó menos complejo de lo que yo esperaba. Pero hay un tema que a lo mejor con esto que estábamos diciendo de la ponderación de derechos, también podría prestarse a pensarse de manera difícil, que es el tema de la eutanasia. Porque en el bloque anterior hablábamos de que claramente se nota que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero no tiene derecho a disponer de otra naturaleza humana. En el caso de la eutanasia, cuando una persona asume decir, tengo derecho sobre mí mismo, y yo mismo quiero terminar mi vida, claro, en otras condiciones diríamos que eso es suicidio, pero en el caso de determinadas condiciones la llamamos, o se llaman ordinariamente o en la modernidad, el bien morir. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Aquí no hay que hacer un ejercicio de ponderación, de armonización de derechos? A ver, bien morir o muerte digna significa varias cosas. Puede ser un eufemismo para decir directamente eutanasia, y eutanasia es varias cosas. Es el enfermo terminal con dolores no sé qué, con incapacidades, y también es la persona que ya no puede decidir y que va a su nieto y decide que al abuelo se lo carguen, sí, ¿no? Entre otras muchas cosas. Puede haber traspasos patrimoniales importantes después de esta decisión. Digo, o sea, no todo es tan noble y tan humanitario, sino que, claro, puedo decir, el nieto de 21 años va y dispone, sus padres muertos, dispone sobre el abuelo que ya no sé qué, y resulta que la herencia del abuelo va al nieto. Entonces... o simplemente porque me estorba. Eso, digo, estoy planteando un caso extremo, pero para decir, el derecho es hipercomplejo, y estamos haciendo unas simplificaciones enormes. Claro. Entonces, o decir que me estorba, a ver, el bebé, usted tiene niños. Sí, sí. Son tremendamente colaborativos los niños a los 3 meses, no. 6 meses, ¿no? No. Van a hacer las compras, no, para nada. Te vas a dormir, se duermen, ¿no? No parece muy colaborativo, ¿no? No, en lo absoluto. Hagámosle eutanasia a alguno porque estorba. Claro. Entonces, a ver, el tema del estorbo claramente no tiene, digamos, así como la generación mayor cuidó de la generación menor cuando era un estorbo, etcétera, es justo que la generación menor cuide de la generación mayor cuando ya no puede valerse por sí misma. En los dos momentos, al comienzo de la vida y en el atardecer de la vida, hay momentos en los cuales uno ya no se puede valer. Claro. Entonces, es muy espartano, en el peor sentido de la expresión, decir, la sociedad no admite,
discapacitados en el sentido de personas que ya no pueden valerse por sí mismas, que están ahí postradas, que ya no pueden correr, saltar, etcétera. Entonces, esta vida no vale la pena ser vivida. Y uno dice, bueno, esta vida no vale la pena ser vivida. Yo conozco una persona en España que llegué a conocer y tratar personalmente, que después de un accidente automotor quedó cuadripléjico y ahora mismo da clases, escribe libros, da conferencias. Entonces, pero no es necesariamente escribir un libro hace que la vida valga la pena ser vivida, simplemente estar con las personas queridas hace que la pena valga, y simplemente estar vivo vale la pena que la vida sea vivida. Entonces, acá hay que distinguir, una cosa es el encarnizamiento terapéutico y otra cosa es no brindar a las personas los tratamientos normales en la sociedad desarrollada en la que vivimos, y ya una tercera es directamente una acción de matar. Entonces, la primera es medios desproporcionados. Se dejó la expresión medio extraordinario y medios extraordinarios y utilizar un PET, ¿no? Proton Electronic Transfer, etcétera. Bien, es extraordinario, es un poco extraordinario, uno no va a cualquier clínica de barrio y está, pero es proporcionado. Y a ver, si yo tengo que hacerme un estudio muy específico sobre, como me contaba anoche un amigo, cáncer del papá, etcétera, problemas, etcétera, de repente una infección, o sea, que era, hubo que hacer muchos test hasta que en la vesícula encontraron que había un problema. Entonces, ¿es proporcionado a una persona que está grave hacer un estudio y otro hasta determinar cuál es el problema? Sí es proporcionado. ¿Es extraordinario? Puede ser extraordinario en el sentido que tengo que viajar de Tamaulipas a Ciudad de México a hacerme el estudio porque quiero ver otro médico, etcétera. Entonces, el problema es la proporción. Claro. ¿Cuál es la agresión a mi salud? ¿Cuál es la respuesta para intentar curarla? Es proporcional. Entonces, hay un momento en el cual determinadas enfermedades llegan a tal grado de agresión contra la salud que uno dice, a ver, y esta persona puede vivir una semana y si seguimos con esto, igual vive un mes y medio. Ok. O sea, ¿esto es terminal? Sí, esto es terminal. Bien, ¿le vamos a hacer tal tratamiento y tal otra cosa que vale $50.000? ¿La llevamos a Estados Unidos para una operación más que cuesta $300.000 para lograr que viva 2 meses más? Ya ha vivido 70, 80, tal. ¿Esto es proporcionado? Y es desproporcionado. Es desproporcionado. Entonces, ¿eso es eutanasia? No. Eso es simplemente que en determinados momentos hay que dar todos los cuidados paliativos y dejar morir a la persona en paz, aún en su ámbito familiar, en su núcleo familiar, y que muera en paz. ¿Cuál es el siguiente estadio? Yo quito cuidados paliativos. Entonces, usted está, supongamos, en situación de que no puede comer por sí mismo, entonces yo le quito, como acaba de suceder en mi país la semana pasada, la ley de muerte digna, que en general tiene cosas que están bien, y de repente dice que se puede quitar la hidratación y la alimentación. Eso en derecho siempre se llamó homicidio en comisión por omisión. O sea, yo mato, pero no porque haga algo, sino porque dejo de hacer algo que debo. Entonces, ¿es proporcionada la comida? Los señores que están en el auditorio, ¿es proporcionado comer? ¿Es proporcionado beber? Y parece que sí. Entonces, estoy quitando un medio totalmente ordinario, totalmente normal, entonces eso es matar. Claro. Y después pasamos directamente a una jeringa. Una vez una persona me dijo, yo tuve mi hija que tenía muerte cerebral y los médicos me ofrecieron solucionarlo. Y le pregunté, ¿y qué decidieron ustedes? Y decidimos solucionarlo. Y yo dije, esta mujer me está contando que mató a la hija. Entonces, además hay una cosa, la hija no podía estar en muerte cerebral, porque cuando, esto lo he hablado con médicos que hacen trasplantes, etcétera, cuando uno tiene muerte cerebral, a las 96 horas huele. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, hay muerte cerebral, claro. El cuerpo se descompone. No puede pasar un año de muerte cerebral. La muerte cerebral es muerte. Los médicos le habían dicho muerte cerebral y no tenía muerte cerebral. Lo que tenía era una seria capacidad o estado vegetativo, pero no es lo mismo. Entonces, digamos, el tema de la eutanasia en la decisión por otros me parece terrible.
es el decir, me desentiendo de ti. Claro. Y después está la eutanasia que yo pido. Tradicionalmente eso se llamó, ahora, le digo, doctor Tenorio, ¿sabe qué? Me amputaron los 2 brazos en la guerra, me alcanza la cicuta de Sócrates, así me la tomo. Claro. Famoso caso español, famoso de la película, pero real. Entonces me acerca el vaso. Eso es ayuda al suicidio. Está en todos los códigos penales. Ahora decimos no, esa acción es de las más nobles del planeta. Entonces, ¿puedo yo pedir la eutanasia? Fíjense una cosa, la eutanasia es suicidio. La eutanasia que autopido es suicidio. Legal o ilegal, bueno o malo, es suicidio. Suicidio, o sea, yo me mato a mí mismo. Suicidio, matar. Entonces, cuando yo encuentro, me voy a la Torre Latina, ¿no? Y encuentro una viejita deprimida o un empresario que ha quebrado y está ahí arriba, ¿no? La Torre Latina se llama ahí arriba, ¿no? Y está que se está tirando al vacío porque dice porca vita, ¿no? Porca miseria, ¿no? ¿Por qué es indigno que se mate la viejita que vive en un mundo de negrura, de desesperación por su angustia, por su depresión? ¿Por qué le mando a los bomberos para que la rescaten y no mando ayuda psicológica, etcétera, para que rescaten al que está teniendo sufrimientos, o no sufrimientos, sino impedimentos corporales, del mismo modo que uno tiene impedimentos de todo tipo, y claro, todos tenemos impedimentos? O sea, ¿por qué es tan noble el bombero que salva al suicida a costo de su propio riesgo, y sin embargo consideramos tan noble al que ayuda al suicidio, que en el fondo lo empuja de la Torre Latina, claro, pero desde la cama de un hospital? Entonces, me parece que aquí se está tratando como totalmente distintas cosas que son totalmente similares. Y voy un paso más. ¿Y por qué mandamos al bombero a la Torre Latina? Y lo mandamos porque el Estado tiene que promover una cultura de la vida. ¿La vida es importante o no es importante? Fundamental. Estamos en una sociedad un poco esquizofrénica. De momento la vida es súper importante. Entonces, un chiquito cae en un pozo en Holanda y sale en todos los noticieros durante una semana, hasta que los rescatan, y estamos felices con la vida, y unos mineros caen en Chile y hay una odisea digna para los anales de la historia de la humanidad, de lo imposible de salvarlos, y celebramos la vida, y una persona tiene una operación, y hay una película que vives pasado, un doctor real que está en el Johns Hopkins Hospital, y que es el que inventó la neurocirugía pediátrica, haciendo cosas que nunca se habían hecho, como lobotomías parciales para salvar determinadas enfermedades mentales. Una cosa extraordinaria, no recuerdo en este momento el nombre, pero un médico extraordinario. Celebramos la vida, y sin embargo en otros momentos, no, la vida es disponible, la vida es, si te gusta esa corbata usa esa, y si te gusta violeta, cámbiatela. Entonces, a ver, ¿la vida es un valor importante o no es un valor importante? Totalmente importante. Entonces, si es un valor importante, el Estado tiene que promover una cultura de la vida y tiene que evitar una cultura de la muerte. Claro. Entonces, en el caso, creo que era Sampaio, el caso y con esto cierro este punto, en el caso Sampaio sobre el tema de la eutanasia, ahí que después Bardem inmortalizó con su película, me consta que este amigo mío, que es cuadripléjico y que estaba igual que Sampaio, quiso ir a hablar con él para decirle: estoy igual que tú, y le he encontrado sentido a la vida. Llegó hasta la puerta de la casa y no lo dejaron subir. Sí. Había personas interesadas en la eutanasia, no en Sampaio, en la eutanasia, no lo dejaron subir a hablar. Entonces uno dice, ¿pusieron todos los medios? Claro. Da para pensar. Veo que al igual que el tema del aborto, el tema ideológico prima, ¿no? Y más que un tema de descubrir una armonización de derechos o descubrir el derecho, lo que hay detrás de esto, hay temas políticos que van empujando a tomar determinadas decisiones, y el relativismo que vivimos en nuestra época pues nos empuja a ver algo que puede ser tan sencillo de ver como algo verdaderamente complejo. Un tema interesante de esto es que en Holanda determinadas personas a determinada edad se van a vivir a otro país. Por este tipo de... Porque le tienen miedo a la eutanasia. Caray, sí. Soy prescindible. Sí, alguien va a decidir lo que... Antes de que me vuelva del todo prescindible, me tomo un avión y me voy a vivir a otro lado, ¿no? En una sociedad precultural, troglodita, claro, totalmente regresiva,
donde todavía a un anciano se lo ayuda a cruzar la calle y no se lo empuja a la Torre Latina. Claro. ¿Cuál es el quehacer del juzgador? Esta armonización de derechos, ¿cómo la tiene que enfrentar el juzgador? ¿Qué herramientas? Porque la ley a veces le dice al juzgador, tú tienes que fallar en este sentido, ahí está el oráculo de la modernidad, la ley, y tú no te puedes mover. Y ahora todo parece indicar que los jueces tienen un mayor grado de interpretación, de armonización de los derechos. Yo no sé si el programa se llama Ante la Ley por el cuento de Kafka. Sí. Ante las puertas de la ley, ¿no? Quizás el programa se debería llamar Ante el Derecho, porque la ley, la sacralidad de la ley se ha perdido. Sí. Afortunadamente, y ahora estamos ante la sacralidad del derecho. El derecho como sistema, como poder, como decisión, no. Ojalá estemos ante la sacralidad de lo justo. Para los romanos, ius, derecho, y justum era lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿cuál es la función del jugador? A ver, México ha sido una sociedad tradicionalmente legalista. Así es. Normativista, donde había un imperio de la ley, pero no en el sentido, digamos, anglosajón de la expresión, ¿no? The Empire of the Law, el imperio del derecho, sino el imperio de la norma escrita. Y además una visión, a ver, yo noto en determinados actores, por ejemplo, en algunos casos magistrados, que cuando discuten de determinado tema, por ejemplo, libertad de expresión, y de repente pasamos a discutir de una seria restricción a la libertad de expresión, no hay una capacidad de decir, ¿esto es consistente? Claro. ¿O no? No, pero está en la norma y no hay más. No hay más. No hay más necesidad de planteárselo. Afortunadamente, a partir de julio del 2011, con la incorporación a partir del artículo 1 de jerarquía constitucional de tratados internacionales de derechos humanos y la potestad que se ha dado a partir del caso Radilla, sí, de que los jueces tengan control de convencionalidad y que por tanto puedan inaplicar normas, y que no solo los jueces, porque no hubo tesis de jurisprudencia, en un momento se dice, bueno, pero los poderes administrativos tienen que intentar fomentar los derechos, estar por la norma mejor, etcétera, pero no pueden declarar inconstitucional, ¿ok? Y tampoco pueden desaplicarla. Bueno, yo creo que el artículo 1 obliga a todos los poderes de la nación a aplicar los derechos humanos, a fomentar los derechos humanos, y si una norma va contra los derechos humanos, hay que inaplicarla. El juez o el poder administrativo, el que sea. En todo caso, que el poder administrativo vaya y le pida permiso al juez. Pero lo que no puede hacer es aplicar la norma que él sabe que está violando los derechos humanos y que es injusta. Entonces, hay muchas herramientas hoy por hoy, en concreto, técnicamente, el control de constitucionalidad difuso y de oficio que se ha planteado en México desde hace un año. La primera vez que le pregunté a usted hace unos años sobre los derechos humanos en el sistema, ¿no? En un debate académico, me acuerdo que usted me dijo, digamos, cómo estaba México en el año 2007, creo, y estaba realmente, los derechos humanos internacionales no tenían cabida. Bien, hemos hecho una revolución copernicana que celebro. Espero que la creatividad que venga ahora sea una creatividad encauzada en los tratados y no sea la creatividad del Viva la Pepa, sino que sigamos lo que está en la comunidad internacional. Doctor, podríamos seguir platicando mucho tiempo más, el tiempo ha sido muy ingrato con nosotros y tenemos que terminar. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Para mí el tiempo aquí ha sido muy grato y compartir con usted y con la teleaudiencia estos temas ha sido realmente un verdadero placer. Y a todos ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más de Ante la Ley. Nos vemos próximamente. Thank you.